que después de darle muchas vueltas qué nombres buscar, primero buscamos dos teólogos que eran universales, es verdad, germanos, pero Rahner y Baltasar han trascendido el mundo germano. De hecho, Baltasar, bueno, y Rahner, uno va a Buenos Aires, o uno va a Chile, o uno va a Italia, o uno va a donde sea, son absolutamente reconocidos. Al principio vimos la posibilidad de poner nombres de teólogos españoles. Por ejemplo, el fallecido Juan Luis Ruiz de la Peña. Claro. Pero, diríamos, teníamos una voluntad de una universalidad. Y también catolicidad. Y esta fue la razón precisamente de unir dos sensibilidades diferentes, pero no contradictorias, que serían la teología y la persona de Rahner y la teología y la persona de von Balthasar, ¿no? Por lo tanto, era buscar esa presencia de la teología en un lugar público del Estado. Segundo, que tuviera una cierta dimensión universal, es decir, que no fuera una capillita, por así decirlo, sino que allí pudiera ir cualquiera y que a la vez tuviera una dimensión católica, es decir, que no alinearnos con una determinada línea teológica, sino que aquel que quiera pensar con rigor, con seriedad y que eso lo quiera proponer a la sociedad actual, pues ahí siempre es bienvenido. Y de hecho nace en 1999 y bueno, a veces con altos y bajos, porque claro, la presencia en esa universidad no depende de nosotros, sino que depende del Ministerio de Educación. Pero prácticamente hasta hoy, en el 2014, pues se ha mantenido. Algunos años no hemos podido tener presencia, pero bueno, que ahí sigue. Y de hecho ahora se ha creado una asociación de amigos de la escuela Rahner von Balthasar. Es de gente que ha seguido prácticamente todo el itinerario y que de alguna u otra manera pues quieren apoyar y alentar. E incluso un año que no nos dieron cobijo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, hicimos nosotros por nuestra cuenta también esa semana de teología. Y ya que estás, que has situado esta actividad muy interesante y emulable, ¿no? Realmente, de la presencia de la teología en la plaza pública, podremos pasar a un tercer tema, que es que enunciaras cuáles son los problemas álgidos de la teología hoy en diálogo con el mundo también, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que, lógicamente, la visión de uno es parcial y está muy situada en lo que uno vive y donde uno está. O sea, yo me atrevería a decir dos. O sea, que no está tanto en el contenido concreto, dogmático, de algún aspecto particular o parcial. O sea, yo creo que ahí habrá que seguir profundizando en la cristología, en la teología de la gracia, en el Tratado de Trinidad o en la cristología, en aspectos. Pero para mí, el desafío de la teología, desde donde yo estoy y como lo veo, primero, está en ser fiel a su epistemología, es decir, a su estatuto científico. Y a mí me parece que hoy el riesgo de la teología es que pierda, o bien por una deriva pietista, o que cambie a una especie de historia o fenomenología de la religión. Entonces yo creo que el gran envite y el gran desafío de la teología es que permanezca como teología. Llamemos la ciencia de la revelación o ciencia de la fe, pero es ciencia, y es ciencia de la fe. No es, por lo tanto, una historia de las religiones, no es solo una fenomenología de la religión, que la tendrá que tener en cuenta. No es tampoco, diríamos, una catequización, no es una exposición alentadora del mensaje cristiano. O sea, eso lo tendrá que hacer o tendrá que ayudar a la teología. Pero propiamente, a mí me parece que aquí está uno de los temas, para mí, claves. O sea, su estatuto epistemológico y científico, ¿no? Y el segundo, en mi opinión, el gran desafío que tiene la teología es que el cristianismo ha nacido y se ha desarrollado prácticamente en 18 siglos en una comprensión religiosa de la realidad, que algunos denominan mítica de una manera peyorativa. Yo no diría, si por mítico es peyorativo, yo lo quitaría ese adjetivo, pero me valdría si se entiende en un sentido positivo, en esa comprensión mítica. Pero esa comprensión científica de la realidad, esa comprensión religiosa se ha quebrado y ha cambiado.
Entonces, la mayoría de los desarrollos teológicos y de las afirmaciones del cristianismo están hechas en ese contexto, que Dios actúa en el mundo, que el hombre es imagen de Dios, que la oración de intercesión, pedimos a Dios en la liturgia, en la plegaria eucarística, cada vez que celebramos un sacramento. Claro, todo eso está comprendido en un universo religioso y desde ahí entendemos que Dios actúa, que pedimos y que Dios actúa. Pero hoy eso ha quebrado. O sea, y no ha quebrado por mala fe, sino que el contexto y el humus en el cual estamos es un contexto científico y es un contexto nuevo. Y entonces, ¿cómo replantear las cuestiones fundamentales del cristianismo? Esto, que Dios es un ser personal, que Dios actúa en el mundo, que Dios es providente, que Dios no es alguien que ha creado el mundo y que lo abandona, o que el hombre puede dirigirse a él, o que en los sacramentos realmente acontece esa realidad de la cual hablamos. O sea, yo creo que eso, trasladarlo y decirlo en un contexto donde la mentalidad es científica, donde la mentalidad es técnica, a mí me parece que ese es el gran desafío de la teología. Por decirlo de una manera sencilla, a mí esto, aparte que ya lo venía madurando y pensando, además diríamos, no es una cosa que yo me invente, lo está diciendo mucha gente. Me lo despertó a la conciencia de una manera muy clara mi sobrina. Cuando no se atrevía a preguntarme a mí directamente, sino le preguntó a mi hermana, en un momento en que yo me ausenté en una reunión familiar, pero realmente, Ángel, ¿a qué se dedica? Y claro, mi sobrina, que no lo decía con malicia, sino que lo decía efectivamente con ese interés y con esa voluntad de saber y de conocer. Claro, le faltaban los elementos para poder comprender... Sí, ella es ingeniero, se dedica a construir aviones, pero claro, dice, pero entonces, ¿y mi tío? ¿Qué hace? ¿Por qué le pagan? ¿Cómo se gana la vida? Y quizás sea por eso que tu último libro, que está por entrar en imprenta, la introducción lo has titulado Elogio de la Teología. ¿Querés decirnos algo de eso? Sí, precisamente es un querer reivindicar el trabajo teológico y la teología en sí misma, sin adjetivos, a secas, en la Iglesia y en la sociedad. En la Iglesia, pues porque es verdad que al final solo se puede hacer teología en Iglesia, teología cristiana. Pero es cierto que yo creo que hay como una especie siempre de sospecha sobre el trabajo teológico, de que inmediatamente le ponemos adjetivos. Tiene que ser una teología piadosa, tiene que ser una teología religiosa, tiene que ser una teología espiritual, tiene que ser una teología pastoral. Es decir, inmediatamente queremos sacarle la funcionalidad del trabajo teológico. Y yo digo, claro que lo tiene, pero lo que hay que reivindicar es el trabajo teológico en sí mismo. Porque si ese se pierde, luego no hay ni espiritualidad, ni hay pastoral, ni hay posibilidad de... Entonces, es una reivindicación de la teología en cuanto tal. Digamos que la interdisciplinariedad supone, una definición epistemológica fuerte, digamos, una conciencia identitaria. Y desde ahí luego la interdisciplinariedad, tanto dentro de la Iglesia con otras actividades, pero que son otras actividades. Yo digo, la teología no es catequesis, la teología no es predicación, la teología, o sea, la tiene que alentar, tiene que vivir de ella. A su vez la teología tendrá que aprender de eso, pero la teología tiene unas características propias y específicas. Y también con respecto a la Iglesia, a la sociedad, y especialmente en un contexto pluralista donde, esta mentalidad científica prácticamente le quita a la teología su objeto y por lo tanto también desconfía de su método y por lo tanto también desconfía de su quehacer. Es decir, para mucha gente cuando le dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo es que enseño el misterio de Dios. Y dice, pero eso puede ser enseñado en una universidad. Tiene una lógica, tiene un logos, puede tener un estatuto científico. Y bueno, yo ahí reivindico esto, hago un elogio de la teología, de su quehacer específico, pero luego viendo cómo esto es precisamente lo más fecundo para la vida de la Iglesia y a la vez puede ser una gran aportación a la vida de la sociedad.
¿Para cuándo crees que sacas este libro, que lo publicas? Pues yo quería haberlo ya entregado a la imprenta, tenía que haber estado ya entregado a la editorial, pero todavía estoy haciendo las últimas correcciones y entonces, bueno, pues a ver si espero que para mayo, para el próximo mes de mayo, lo pueda entregar a la editorial. Ah, qué bien. En julio lo podrás traer a Buenos Aires. Si lo tuviera, pues lo llevaría. Ah, muy bien. Es decir, que me encantaría poderlo llevar como primicia, pero si no me da tiempo, pero vamos, yo sí que quiero, entre lo que queda de este mes y algo del siguiente, porque ya prácticamente lo tengo elaborado y lo tengo escrito. ¿Cuál es el título del libro, que no lo dijimos? Claro, ahí siempre luego cuando lo entregas el editor luego a veces te hace sugerencias. En principio yo el título que le he puesto es Teología en Iglesia y en Sociedad. Bien, muchas gracias Ángel por habernos escuchado, por habernos recibido en tu casa y por habernos hecho pensar. Gracias. Gracias a vosotros. Y te esperamos en Buenos Aires en julio. Abrígate, que va a ser frío. Muchas gracias.